Bienvenidas y bienvenidos a su mateclase. Hoy veremos la distancia entre dos puntos. Cuando queremos calcular la distancia entre dos puntos, pueden ocurrir las siguientes situaciones. Primero, cuando los dos puntos están unidos por un segmento horizontal. La segunda, cuando los dos puntos están unidos por un segmento vertical. Y la tercera, cuando los puntos están unidos por un segmento oblicuo. En el primer caso, si queremos la distancia de P a Q, entonces lo que tenemos que hacer es contar las unidades de un punto al otro punto. Por ejemplo, si empezamos en 1, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y la distancia de P a Q es 5 unidades. También podemos pensar de la siguiente manera. Si aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2, entonces hacemos la resta. x2 menos x1, es decir, 6 menos 1. Y esto es igual a 5 unidades. Si observamos, la respuesta en ambos casos es la misma. En el segundo caso, si queremos la distancia del punto M al punto N, basta con contar las unidades de un punto al otro. Por ejemplo, si empezamos aquí en menos 2, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, la distancia MN es igual a 7 unidades. La otra manera de hacerlo es asignando aquí en este punto la Y1 y aquí la Y2 y luego restando. Y2 menos Y1, que es igual a 5 menos 2. Entonces, como tenemos dos signos negativos, sería menos por menos y sería más. Por lo tanto, 5 más 2 es igual a 7 unidades. Si observamos, en ambos casos la respuesta es la misma. En el tercer caso, la situación es diferente. Si queremos calcular la distancia del punto A al punto B, observemos primero que aquí se forma un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos un cateto que va desde x1 hasta x2, por lo tanto la longitud de ese cateto es x2 menos x1. Aquí está el segundo cateto que empieza en este punto, es decir, en y1 y va hasta y2. Es decir, que la longitud de este cateto es y2 menos y1. Y aquí tenemos la hipotenusa, que en nuestro caso es la distancia del punto A al punto B. Y para calcular esa hipotenusa, nosotros vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, es decir, x2 menos x1 al cuadrado, más el otro cateto, es decir, y2 menos y1 también al cuadrado. Y esa es la expresión que nosotros vamos a utilizar para calcular la distancia de un punto a otro punto. Vamos a ver dos ejemplos, uno con números positivos y otro con negativos. Ejemplo 1. Calcular la distancia entre los puntos A 2,1 y B 5,6 y graficar. Entonces tenemos que calcular la distancia del punto A al punto B. En el punto A, el 2 es x1, el 1 es y1, en el punto B, 5 es x2 y 6 es y2. Y esos valores los vamos a sustituir en esta expresión. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x2, que vale 5, menos x1, que es 2, y esto elevado al cuadrado, más y2, que vale 6,
menos y1, que es 1, y esto elevado al cuadrado. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 5 menos 2, que es 3 al cuadrado, más 6 menos 1 es 5 al cuadrado. Haciendo operaciones, tenemos la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, más 5 por 5, 25. La distancia es igual a la raíz de 34. Y esto es igual a 5.83. Unidades de longitud, por ejemplo, centímetros. Para la gráfica tenemos el punto A, 2,1, 2 en X y 1 en Y. Aquí está el punto A. El punto B es 5,6, 5 en X y 6 en Y. Aquí tenemos el punto B. Y ahora vamos a unir estos puntos con un segmento de recta. Y esta será la distancia de 5.83 del punto A al punto B. Ejemplo 2. Calcular la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son A, menos 1,3 y B, 3,-4 y trazar la gráfica. Entonces tenemos que calcular la distancia de A a B. En el punto A tenemos que menos 1 es la X1, 3 es la Y1 y en el punto B tenemos que 3 es la X2 y menos 4 es Y2. Y hay que sustituir en esta expresión. Entonces la distancia es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado. Es decir, X2 que vale 3 menos X1, y aquí atención, porque resulta que la X1 es menos 1, tiene signo negativo, y ese menos se puede confundir con este otro. Para evitar eso, voy a poner paréntesis, y aquí voy a poner el menos 1. Ahora sí, todo esto elevado al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, es decir, y2 que vale menos 4, menos y1 que vale 3. Y esto elevado al cuadrado. Y la distancia es la raíz cuadrada. Fíjense que aquí tenemos dos signos negativos juntos. Entonces va a ser menos por menos, me va a dar más. Entonces 3 más 1, pues es 4 al cuadrado. Más, y aquí es menos 4 y menos 3, que me va a dar menos 7 al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 4 por 4, 16, más menos 7 al cuadrado, es decir, menos 7 por menos 7. Menos por menos es más. 7 por 7, 49. Y la distancia es igual a la raíz cuadrada de 16 más 49, es decir, de 65. Y al obtener esta raíz, tengo que es 8.06 unidades de longitud, que en este caso puedo poner centímetros. Para la gráfica tenemos que el punto A es menos 1 en X y 3 en Y. Entonces aquí estaría el punto A. Y el punto B es 3, menos 4, 3 en X y menos 4 en Y. Y aquí tenemos el punto B. Y ahora vamos a unir esos puntos con un segmento de recta. Y la distancia que hay del punto A al punto B
vale 8.06. Aquí les dejo unos ejercicios adicionales. Espero que el video les haya gustado. Suscríbanse. Muchas gracias y hasta la próxima Mate Clase.